Quiero ya empezar la reunión dándoles la bienvenida a todos. Bueno, un gusto, una noche muy especial para todos, porque la persona que hoy se presenta, bueno, es un gran amigo de CIPEA, y bueno, y aparte del doctor Julio Granel, ha estado vinculado a CIPEA hace muchos años. Está radicado en España, naturalizado español, pero es argentino, psiquiatra, psicoanalista, el doctor Eduardo Breyer, miembro titular en función didáctica de APA y también miembro de IPA, bueno, autor de numerosos trabajos, muchos de los cuales fueron presentados en CIPEA durante todos estos años. Lo hemos escuchado con muchísimo agrado. Para nosotros realmente es un gusto y queremos agradecerle en forma especial porque sabemos que él está allí a la 1:30 de la mañana, con la diferencia horaria, presentando este tan interesante trabajo. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Eduardo, te escuchamos con muchísimo cariño y con muchísimo gusto. Así que, bueno, si te parece, podemos empezar. Bueno, muchas gracias, Carmen, y de nuevo buenas noches para todos, y agradezco una vez más esta invitación de parte de CIPEA, particularmente a Carmen Veiga, a Carlito Gilbert, que han mediado en todo esto para que sea posible esta reunión, y que es la primera reunión que voy a protagonizar, digamos, en CIPEA, en ausencia de nuestro querido maestro y amigo Julio Granel, y también en ausencia de Matilde Granel. Bueno, yo soy un asiduo visitante de CIPEA, casi sistemáticamente las veces que he viajado a Buenos Aires desde aquí, he intervenido en algunas actividades. Esta es la primera vez que lo voy a hacer online, y tengo la oportunidad en todo caso de ver rostros amigos de muchos años, y quiero también felicitarlos y celebrar con ustedes este espacio que han creado de psicoanálisis en relación con el arte y la cultura, ¿no? Bueno, mi trabajo ha sido precedido en cuanto a la temática por un excelente trabajo precisamente sobre el mito de Carlos Gardel, que también hizo que me desvelara con mucho gusto la vez pasada, un trabajo que firma Marta Hofbar y otras colegas, y entonces esto me estimuló a presentar este trabajo. En realidad está basado en una conferencia que yo di en Sabadell, que es una ciudad cercana a Barcelona, para una agrupación de admiradores de la figura de Gardel. Y bueno, lo voy a hacer de mi doble condición de, llamémosle, hombre de tango y de psicoanalista. Y voy a leer parte de este trabajo, porque es extenso, y espero, bueno, que haya podido llegar a manos de las personas que asisten, que quedan inscriptos, y que tengan ocasión de leerlo si aún no lo han leído, ¿no? Es decir, está este trabajo y un pequeño trabajo que tiene como modalidad literaria la modalidad carta, como si fuera una carta que yo mando a Gardel, ¿no? Eso es al margen. Yo me voy a referir a el trabajo que se llama Carlos Gardel, de la resiliencia al mito. Bueno, yo me propongo efectuar algunas reflexiones en torno a la figura de Carlos Gardel como artista y como persona, desde una realidad objetivable, pero también me voy a referir al mito. Aunque, ¿qué puede decirse, me preguntaba yo a estas alturas, que no se haya dicho ya, del que acaso sea uno de los seres sobre quien más se ha escrito en al menos Argentina, así como en Uruguay? Partamos de que por lo pronto en Buenos Aires, como si fuera un dios o un santo, lo seguimos encontrando en todas partes con su voz, su imagen,
sea vestido de smoking, de gaucho, o con la elegancia que le daban sus camisas blancas a rayas azules. Siempre está de actualidad. Parafraseando a Lepera, podríamos decir que 86 años no es nada para Gardel y el mito, hace 86 años que murió trágicamente, mito que en mi opinión empezó antes de que muriera y se mantiene incólume. Parece que el tiempo no pasara para él, salvo ciertamente en el caso de algunos jóvenes de las nuevas generaciones que no se han enterado y que el tiempo de Gardel les va quedando ya un poco lejos, pero que no son indiferentes ni mucho menos a temas perdurables como Volver o El día que me quieras. Gardel es 100% rioplatense, habida cuenta de que en los últimos años se han ido acumulando pruebas bastante convincentes de que pudo haber nacido en Tacuarembó, Uruguay. De ser así, sería además nieto de don Juan Escayola, habitante de la ciudad de Sabadell, precisamente donde yo di la conferencia que dio origen a este trabajo. Don Juan Escayola había emigrado en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a Uruguay. Carlitos, como solemos llamarle directamente los rioplatenses, a la vez vivió la mayor parte de su existencia en Buenos Aires. Es, pues, motivo de orgullo para los habitantes de ambas márgenes del Río de la Plata, siendo una figura de alcance universal. Es el dueño absoluto del protagonismo entre los artistas que difundieron el tango por el mundo, lugar de privilegio que con él, a partir del último cuarto del siglo pasado y a mi criterio, solo puede compartir el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla, el más conocido y admirado músico del tango moderno a nivel internacional, quien, como se sabe, y dicho sea de paso, en su temprana adolescencia tuvo un encuentro mágico y trabó una hermosa relación con nuestro máximo cantor en la ciudad de Nueva York, donde el gran Astor, de cuyo nacimiento se han cumplido exactamente 100 años, y por eso también le estoy dedicando unas líneas, vivía a la sazón con sus padres. En 2003, por iniciativa del gobierno uruguayo de entonces, la voz de Gardel ha sido registrada por la UNESCO a través de 800 de sus versiones, formando así parte de la llamada memoria del mundo. Desde ese momento, junto a figuras como Beethoven, María Callas, Caruso o Mozart, su voz ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para mí esta presentación es una manera de testimoniar públicamente mi admiración y mi inmensa deuda con Carlos Gardel, aunque nunca podré estar realmente a mano o mano a mano con él, como dice su tango, porque mi gratitud es interminable, como inacabable es el tango que, al decir de mi amigo Rafael Flores, que es un escritor argentino y difusor del tango, residente en Madrid desde hace muchos años, parece seguir cantándonos, un tango inacabable, día tras día, para nuestro deleite. Es tal como se llama aquella canción campera que el denominado zorzal criollo comenzó entonando a dúo con el uruguayo José Razano, un cantar eterno, título que resultó premonitorio, por cierto. Les hablo con un pie, como les decía, en el mundo mismo del tango, del que siento que formo parte, y con el otro en el del psicoanálisis, mi profesión, con lo que pretendo transmitirles mi mirada personal del fenómeno Gardel. Desde el tango, ante todo me considero, diría yo, un militante del tango, ya que lo investigo, lo interpreto musicalmente y psicoanalíticamente si se cuadra, y sobre todo intento difundirlo toda vez que puedo, procurando dar a conocer a sus creadores, sus intérpretes y sus circunstancias histórico-sociales. Les quiero aportar declaraciones directas de algunos de los protagonistas del mundo del tango, con los que he tenido o tengo el privilegio y el placer de compartir conversaciones en torno a la figura y la obra de nuestro máximo cantor. Por supuesto, daré también mis propias opiniones al respecto. Fue el encanto de su voz el que me introdujo en la música de Buenos Aires. No tengo ninguna duda de ello. Y esto sucedió siendo yo muy pequeño.
Después me fue atrapando progresivamente la propuesta estética del tango, que es a la vez música, poesía, danza, y para muchos supone además una cierta filosofía de la existencia. Soy gardeliano desde que tenía uso de razón, desde los 5 o los 7 años, diría. Mucho después conocí la obra de Sigmund Freud, otro hombre que marcó mi existencia, claro está. Pero como siempre sucede, antes que la palabra leída, estuvo la palabra oída, en este caso a través de la voz de Carlos Gardel. Desde el psicoanálisis apelaré a mi visión para hablar del Gardel que emerge en condiciones existenciales adversas que pudieran haber hecho de él un ser fracasado, un marginal o incluso un delincuente, hasta llegar al Gardel mito, pasando antes por aspectos demostrables de la realidad de la grandeza gardeliana que subyace al mito. Y por razones de tiempo no voy a leer la parte que se refiere a la realidad de Gardel en cuanto a que se puede comprobar escuchándolo y viéndolo en sus películas. Vamos a ir a los orígenes y al fenómeno que yo considero que se ha dado en la persona de Gardel de resiliencia. Los orígenes y primeros años de la vida de Carlitos, por lo que sabemos y también por lo que cabe suponer, tienen que haber sido muy duros. La carencia de una figura paterna que más tarde pudo haberse tornado amenazadora porque se dice que su probable padre biológico, el coronel Escayola, hasta le disparó un tiro intimidatorio que lo alcanzó en una rodilla, en ocasión en la que Gardel se llegara a Tacuarembó con la intención de conocerlo, pero esto para que nunca más se le ocurriera acercarse a él. Todo esto sumado a las épocas de marcada pobreza, situaciones traumáticas y privaciones que padeció en su niñez y adolescencia, etapas fundamentales de la vida en la que se forja la personalidad, considero nos permiten pensar que por su historia, la persona de Gardel constituye una muestra cabal de lo que se denomina resiliencia. Están un poco extrañados algunos porque yo estoy adhiriendo a la tesis uruguayista de los orígenes de Gardel, pero así es. Creo que la historia oficial no es auténtica. O por lo menos es dudoso todo esto. ¿Qué es la resiliencia en psicología? Una definición que me parece muy precisa es la siguiente. Es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia personal y profesional. Ejemplos de resiliencia pueden ser personajes célebres como Rigoberta Menchú, Simón Bolívar y muchos otros. Entre los músicos populares y célebres, otro singular ejemplo es el de Louis Armstrong, que fue un niño de la calle, hijo de una prostituta. De él dice la escritora española Elvira Lindo: no podemos imaginar cómo alguien que creció en el lumpen, que vivió de la caridad o que padeció la humillación del racismo, pudo encarar la vida con tanta alegría. Era un ser tocado por la gracia, un elegido. Podría haber sido un delincuente, podría haber sido un cabrón, podría haber sido un desgraciado, pero fue un hombre de buen corazón y generoso. Hasta ahí la frase de Elvira Lindo, y yo digo que desde luego, aunque resulte redundante mencionarlo, Sadmo fue un artista prodigioso. Volvemos a Gardel. El pequeño Carlos parecía tener todos los números para acabar siendo un desdichado, destinado a caer en el fracaso, la ruina y la autodestrucción, cuando no en la delincuencia. Y no exagero, no. La experiencia clínica de cualquier psiquiatra o psicoanalista podría atestiguarlo. En cambio, se convirtió en un creador que fue desarrollando un enorme talento artístico, en un triunfador que disfrutó de éxito a nivel internacional, admirado y amado por pueblos enteros, que además hizo fortuna, aunque la dilapidó después, sobre todo por su afición al turf. En fin, fue un ser afectuoso, simpático y carismático, estuvo siempre rodeado de amigos, algunos de ellos entrañables, generoso a toda prueba, y de quien las mujeres se enamoraban perdidamente. Que si bien disfrutaba mucho en materia de gastronomía, fue cuidando, estilizando y embelleciendo cada vez más su varonil figura.
pero que sobre todo iba progresando lúcida y creativamente en su carrera y en la vida, adquiriendo una llamativa madurez a lo largo de los años. Como psicoanalista, con una historia personal como la que tuvo inicialmente, me sorprende que junto a una llamativa capacidad para superar muchas desventuras, primando en él lo que se halla al servicio de la vida sobre las funciones destructivas, haya podido además desplegar tanto talento y creatividad. Aunque es cierto que a esto último lo encontramos en otras personalidades descollantes del arte, como ya hemos ido mencionando, aun cuando psicopatológicamente estuvieran muy afectadas, pintores como Van Gogh, cantantes como Edith Piaf, con historias muy terribles, y tantos otros. En Gardel hallamos muchas de las características de las personas resilientes, que no voy a nombrar, todas estas características las que están en el trabajo escritas. En la vida de aquellas personas que demuestran una gran capacidad de resiliencia, he encontrado que existe siempre al menos un ser que juega un papel determinante en su destino. Se trata de alguien que cumple una función salvadora, protectora, también de guía, cuando no es directamente una suerte de mecenas. Tutor, le llama René Caes, el psicoanalista. Lo que parece ser es que doña Berta Gardé fue una madre cariñosa y abnegada para nuestro héroe. Ya sea adoptiva o biológica, ¿qué más da en este caso? Fue una buena madre, una madraza incluso, que lo habría ayudado decisivamente a salir adelante, haciendo de madre y un poco de padre a la vez. Aunque misteriosamente, porque todo hay que decirlo, no existe una sola fotografía en la que Gardel y doña Berta, su madre o su supuesta madre, aparezcan juntos. Pero Carlito no se quedó pegado a su viejita todo el tiempo, al menos físicamente hablando. Por ejemplo, abandonó en plena adolescencia el hogar materno, desapareciendo literalmente de su lado. Fue por varios años, siendo un adolescente, a Uruguay. Y luego retornó. Pero internamente, en cambio, habría quedado fuertemente adherido a ella. Aquí viene la ineludible cuestión del complejo de Edipo, o más bien la de la posibilidad de que en el fondo existiera una intensa fijación de nuestro héroe a la figura de su madre, que remitiría a los primeros estadios infantiles del desarrollo del niño, que fue el niño que él fue, en una relación dual de intensa dependencia de quien cumplía la función materna. Veamos, es cierto que Gardel se relacionó con muchas mujeres. Tal es el caso de las actrices Mona Maris e Imperio Argentina, entre otras. La última de las nombradas certificó en su momento que, sexualmente hablando, Carlitos era muy hombre. Menciono esto aquí porque entre las tantas cosas que se ponen en duda cuando se trata de una figura mítica como es la de Gardel, se suele incluir la de la orientación sexual. Bien sabemos que el caso Gardel no es la excepción en este sentido. Algunos recordarán todo el escándalo que se armó a raíz de algunas declaraciones de Virgilio Espósito, el gran compositor de tangos y pianista. Pero también es cierto que no conformó nunca una pareja estable, Gardel. Con excepción de su noviazgo con Isabel del Valle, la única novia oficial reconocida como tal, mucho menor que él, ¿no? Y con la que finalmente habría de romper. Además, esta relación transcurrió más bien a la distancia, ya que por entonces Gardel se hallaba frecuentemente ausente de Buenos Aires, donde vivía Isabel, en giras de largos meses. Un dato importante es que en sus últimos años, hasta que se murió, Gardel volvió a Buenos Aires a vivir con su mamá en la casa de la calle Jean Llorés, en el barrio del Abasto, y que su madre lo despertaba todas las mañanas ofreciéndole un mate. Gardel fue un soltero, de oro, eso sí, o lo que antes se llamaba un solterón. Al menos en parte, considero aceptable y coherente el argumento por el cual visualizó para él una carrera artística ascendente como cantor, en especial cuando accedió al mundo de la cinematografía, lo que contribuyó grandemente a su fama internacional, por lo que al parecer no quiso atarse a una relación sentimental, sería una explicación parcial. Por otra parte, relación difícil de mantener para un artista tan consagrado a su arte.
Ello sería apenas compatible con la pretensión de llevar una vida matrimonial y hogareña. Se dice que Gardel estaba casado con la canción. En fin, decía yo que Gardel, al menos durante muchos años, no se quedó pegado a la santa viejita. Después ciertamente fue dando señales de cansancio, de tanto viajar, y habría además llegado a manifestar su intención de recalar definitivamente en Montevideo o en Buenos Aires. Pero cabe remarcar que en estos avatares, y desde su adolescencia, tuvo mucha calle primero y mucho mundo después. Que esto pudo haberlo desviado de su senda por tratarse a veces de ambientes no muy recomendables, es verdad, pero hubo de todo, y él se fue forjando y aprendiendo en la Universidad de la Calle. Y adquirió además una clara identidad masculina hasta convertirse en el prototipo viril del hombre rioplatense. Como psicoanalistas cabe preguntarnos, ¿quién habrá sido su principal modelo de identificación masculina entonces, desde su infancia? Porque sea desde la tesis uruguayista, o bien sea desde la francesista acerca de su origen, Gardel no fue reconocido como hijo, ni por Carlos Escayola, ni tampoco lo sería por un supuesto padre francés llamado Paul Jean Lasserre. Creció, pues, huérfano de padre. De allí esa mueca, esa sombra de tristeza en su rostro, la tristeza profunda que según algunos le afloraba y él parecía combatir, esa tristeza esencial que acompaña hondamente a veces al hijo adoptivo, la he encontrado en mi experiencia como profesional de la salud mental y quizás estaría especialmente ligada a sentirse rechazado por sus padres biológicos. Entonces retomemos, ¿quién hizo de padre y de modelo masculino de Gardel? Nadie en especial. Serían los múltiples personajes que desfilaron en su vida por las calles del barrio del Abasto, ¿o acaso figuras que él admiraba como el payador uruguayo Arturo de Nava, o los barítonos y tenores de los teatros porteños en los que Carlitos trabajó como tramoyista y haciendo de todo un poco cuando muchacho? Me queda la duda de si Fortunato Muñiz no pudo haber sido un buen sustituto de la figura paterna para Gardel, al menos en algunas etapas, eso sí, decisivas de su existencia y constitución psíquica, por cuanto abarcarían su niñez, su adolescencia y sus primeros años juveniles. Sabemos que don Muñiz y su mujer fueron vecinos durante años en Buenos Aires de Carlitos y de doña Berta, y que lo querían mucho. Gardel solía referirse a ellos en sus cartas como si para él se tratase de figuras parentales, tal como señala Martina Iñiguez, que es una escritora y poetisa argentina, escribe poesía lunfarda, defensora de la tesis uruguayista acerca del origen de Gardel, que también rescata esa posibilidad Ricardo Ostuni en un libro muy interesante para los que puedan tener curiosidad sobre este tema, que se llama Repatriación de Gardel. No sé si se alcanza a leer ahí. Bueno, es un libro de la editorial Corregidor de Ricardo Ostuni, Repatriación de Gardel, donde se discute todo este tema de la versión oficial, la historia oficial del origen francés y la versión uruguaya. Bueno, acerca de la realidad voy a resumir, me voy a centrar en algunos aspectos que forman parte de una realidad incontrastable en torno a Gardel, que está, diría, expuesta a la vista y sobre todo al oído de todos los que quieran acercarse a su persona y producción artística. No diré nada que no sepan o que no puedan encontrar en la abundantísima bibliografía, discografía y filmografía existente sobre Gardel, pero bien vale la pena hacer una revisión así muy a vuelo de pájaro del Sorsal. Carlos Gardel fue cantor, músico, compositor, actor, exponente arquetípico de una cultura, pionero en otras actividades. Bueno, en la reseña que yo he hecho, ante todo como cantor, aporta una voz muy especial, que no voy a entrar en detalles, es a la vez el creador de la interpretación del tango canción, prácticamente nace con él, y enseña la manera de cantar el tango,
es un modelo entonces para los demás cantores de tango. Hay que destacar la frescura y actualidad de su interpretación, y ahí la frase tan remanida, ¿no? De que cada día canta mejor, por algo será, que dicen eso. Una discografía impresionante, grabó cerca de 1500 temas. Bueno, fue un músico discreto con la guitarra, no era su fuerte, tenía más un sentido estético la presencia de Gardel con la guitarra. Como compositor ha sido fenomenal, realmente. Pero claro, el Gardel cantor eclipsó al Gardel compositor. Como actor, bueno, ha sido muy discutido, pero yo creo que hizo de Gardel. Él no era actor, él era cantor y compositor y quería transmitir a través de su película sus canciones. Y ahí muestra su encanto, igualmente, su carisma, digamos, en la película. Como arquetipo sí lo voy a leer. Con su personalidad, Gardel es un ícono, o icono, decimos aquí en España, en tanto representante cabal de las que acaso sean algunas de las mejores cualidades y rasgos del hombre rioplatense. Nuestros defectos no están expuestos en la personalidad que mostró Gardel. Me refiero no solo al habitante de la gran urbe, de la ciudad del tango, como se ha llamado a Buenos Aires, así le llamó Matamoro, sino en cierta medida del de otras provincias argentinas y en igual medida al uruguayo, especialmente de Montevideo. Carlos a veces también sugiere la figura del compadre, con sus raíces en el hombre de campo, que se va integrando gradualmente a la ciudad. Es que antes de convertirse en cantor de tango, cultivó, como antes dijimos, el género campero y folclórico. Empecemos por las cosas más ostensibles. Simpatía, proverbial elegancia en el vestir y en el cuidado personal. Su pinta es legendaria, ya lo dijo el gran poeta del tango Celedonio Flores, en su tango Corrientes y Esmeralda. Cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Basta ver algunas de esas fotos en las que Gardel aparece junto a 30 o 40 hombres en alguna celebración, en la que daría la sensación de que tuviera una aureola, sobresaliendo netamente de los demás por su belleza varonil. Brilla todo él, no solo su cuidadísimo peinado con gomina o con brillantina. Parece un extraterrestre en medio del montón. Y están estas fotografías en blanco y negro espectaculares que le hiciera en Montevideo su fotógrafo favorito, el hispano uruguayo José María Silva, oriundo de Pontevedra, Galicia. Pero sigamos enumerando algunas de esas características de las que hablamos, aunque pueda parecer un ejercicio de narcisismo rioplatense. Tenemos sentimentalidad, proximidad afectiva, comunicatividad, alta valoración de la amistad, amor filial, gracejo, poder de seducción, inteligencia, agudeza, picardía, sentido del humor, caballerosidad, cortesía, generosidad al tiempo que inclinación a la nostalgia, romanticismo y con cierta tendencia a filosofar y a lo que antiguamente se llamó spleen, que podría traducirse como una mezcla de melancolía y tedio existenciales, propio de bohemios, con arranque de franca tristeza al hacerse eco de las desventuras y adversidades de la existencia. Finalmente, con todos estos atributos, en su mayor parte auténticos y en menor grado proyectados sobre su imagen idealizada, por tanto exaltados, Carlitos es el más genuino representante de la cultura rioplatense y del tango. Él es el tango. También ha sido pionero en otras actividades, ha sido el primero que ha hecho tipo videoclip. Las primeras películas sonoras del cine argentino son los videoclips de Gardel. Y finalmente desembocamos en el mito. Empleo aquí el término mito en su acepción de exaltación de una figura que adquiere características de ídolo, héroe, ser extraordinario o aún de santo para algunos y cuya vigencia se mantiene a través del tiempo. Desde esta perspectiva diremos que el mito se construye en relación con la necesidad colectiva de tener un ídolo, un referente, un modelo que reconforte la autoestima popular y sobre todo mantenga vivas las esperanzas de éxito y felicidad, y que siendo representativo de la idiosincrasia y el sentir de un pueblo,
encarne sus sueños, generando en algunos incluso una suerte de fe religiosa que transforma la figura del ídolo en un dios o un santo. Quizás dentro de los grandes historiadores del tango, el otro Horacio, aparte de Horacio Ferrer, que es Horacio Salas, tenga razón cuando en algunos reportajes manifiesta la necesidad que al menos el pueblo argentino parece tener de contar con mitos, dado que prácticamente no tenemos, dice Salas, no tenemos historia. En tanto somos un pueblo joven, a diferencia de los mexicanos, por ejemplo, que al ser portadores de tanta historia, no necesitan crear mitos. Claro, al mito gardeliano hemos de añadir algunos otros mitos argentinos, como el de Evita Perón, el del propio Perón, el Che Guevara, o más recientemente Maradona. Pero claro, por mi parte insisto en las condiciones excepcionales de este intérprete que fue Gardel para la cultura del Río de la Plata, que bien ganada se tiene su condición de mito. Sin duda a ello hay que sumarle que su historia personal parece contar con todos los ingredientes necesarios para que se construya el mito. Me refiero a los enigmas, dudas y polémicas que rodean los principales hechos de su vida. Orígenes y familia inciertos y oscuros. No se sabe bien ni la edad que tenía, ni cuándo nació, en consecuencia, dónde nació, pero también tiene una infancia pobre y sufrida, una adolescencia tormentosa. Carlitos también conoció la cárcel, una vida amorosa poco conocida. También hay que decir que hay que agregar que Gardel afirmaba que su intención era de ser sumamente discreto en este punto, con una sexualidad algo dudosa para algunos, como hemos dicho, y finalmente una muerte trágica, acaecida en la plenitud de su éxito y su fama internacional, lo que a la vez catapultó el mito que, como dije antes, me parece que se habría iniciado en vida del artista. Entonces, es claro, la construcción del mito está servida. Pedro Orgambide, otro gran estudioso del mito Gardel, al respecto puede consultarse su excelente texto Gardel y la patria del mito, del año 85, 1985, en el que el escritor llega a incluir observaciones propias de claro corte psicoanalítico. Otro gran estudioso del mito Gardel, Pedro Gambide, en alguna entrevista declaraba que en su opinión se sumaría el hecho de que Natalio Botana, el conocido director del diario Crítica de Buenos Aires, en tiempos de Gardel, contribuyó, según Orgambide, desde su periódico a la fabricación, término empleado por Orgambide, del mito. Fabricación del mito, por cuanto a la muerte del cantor, acaecida el 24 de junio de 1935, intervino para hacer que se demorara la llegada de sus restos a Buenos Aires, que arribaron recién en febrero de 1936, mientras lanzaba en su diario, que como es sabido gozaba de una enorme difusión popular, un artículo tras otro en los que se glorificaban las distintas facetas de Gardel. Gardel cantor, el Gardel buen hijo, el Gardel buen amigo, etcétera, etcétera. Por supuesto, en el fenómeno del mito, entre otros motivos, por exageración debido a la idealización, podemos también encontrar aspectos que se alejan de la realidad. Allí es cierto que se pueden presentar datos poco verosímiles o directamente falsos inclusive, o al menos indemostrables. Gardel se convirtió en mito no solo por lo que atañe a los misterios e interrogantes sin respuesta clara, que él mismo por diferentes razones contribuyó a alimentar, ni tampoco por el hecho de haber muerto trágicamente en el esplendor de su carrera artística y de su fama, relativamente joven, argumento que suele emplearse con frecuencia, acompañado de la pregunta de qué hubiese sucedido si el público hubiera asistido a su envejecimiento, decadencia y retiro. En este caso, como en otros, el mito se desarrolla sobre la base de una realidad indubitable: las excepcionales dotes artísticas y personales de su protagonista, su inmensa creatividad, lo prolífico de su obra como intérprete y como compositor, su personalidad en tanto representativa, como dijimos, de algunos de los rasgos más característicos del hombre rioplatense y del porteño en especial. O sea que la idealización y hasta el endiosamiento de su figura parten de atributos que eran y lo siguen siendo absolutamente tangibles.
Además de representar el prototipo de las cualidades del hombre rioplatense, cabe agregar lo siguiente. En su momento, dada su carrera profesional, Gardel probablemente debió además representar el triunfo del inmigrante, en tanto se lo consideraba a él mismo como tal. Gardel sería para todos el inmigrante de muy humildes orígenes que escala posiciones a nivel social y llega a obtener el éxito y el reconocimiento internacionales. Y esto sucedía en países como Argentina y Uruguay, con millones de inmigrantes europeos, muchos de los cuales habían, como el propio Gardel, vivido o seguían viviendo en los llamados conventillos, modestas casas de inquilinato, como bien sabemos, donde habitaban apretujados con sus familias. Estos seres se identificarían con Gardel, ídolo y esperanza a la vez para todos ellos. Al parecer, antes de ser presidente de Argentina, el entonces coronel Juan Domingo Perón, al preguntársele qué opinaba de Gardel y del mito popular en torno a su figura, le habría dicho al cantor de tangos Eduardo Adrián: el día que aparezca un presidente con la sonrisa de Gardel, se mete al pueblo en el bolsillo. Años más tarde, Perón se tomó una fotografía con el mismo 3/4 y de cuerpo entero que empleó Gardel para una de sus famosas fotos, con el mismo frac, sonrisa gardeliana y peinado a la gomina, tal como luce Carlitos en la película El día que me quieras. ¿Qué les parece como dato? Yo siempre sospeché, sinceramente, que podía haber algo de esta utilización en Perón, imitando a Gardel, para así reforzar en el pueblo el carisma de su imagen como mandatario. Imagen que de este modo evocaba más o menos subliminalmente la del ídolo popular. Aunque si vemos y comparamos las fotografías, comprobaremos que en realidad esta imitación es evidente, es asombroso el parecido que hay en esta fotografía. Para mi sorpresa encontré recientemente la información que les estoy transmitiendo, que voy a compartir con todos ustedes. Esto ha sido extraído de El tango y la historia de Carlos Gardel, de Jorge Aravena Llanca, la edición de Santiago de Chile, LOM Ediciones, del año 2003. Toda esta anécdota con el cantor Eduardo Adrián, que les decía, y bueno, todo esto de la fotografía. Bueno, parece veraz, ¿no? Parece veraz. Sería una muestra más del alcance del mito en la población argentina que un político tan hábil como Perón habría sabido explotar a su favor. Dicho esto sin partidismo político, ya que en este caso no es necesario pronunciarse ni como peronista ni como antiperonista. A Carlitos la sabiduría popular le hace decir, como si continuara vivo o nos hablara desde el más allá: no me lloren, crezcan. Lo que entiendo significa que hemos de seguir su ejemplo en cuanto a su obra y como signo de confianza en nuestro ser rioplatense, en nuestra cultura y valores, en vez de limitarnos a arrastrar un duelo eterno, inelaborable, por la pérdida de nuestro mayor arquetipo. Finalmente, Gardel, para el imaginario colectivo de sus millones de seguidores, sigue siendo a través del tiempo una figura inmaterial y real, por ende inmortal, como si reviviera desde sus grabaciones y sus películas. De allí, como si estuviera vivo, lo de la antes mencionada frase "cada día canta mejor", atribuida a Julio Jorge Nelson, hombre de la radio porteña, gardeliano fanático, al que llamaban burlonamente la viuda de Gardel, porque durante muchos años se encargó de difundir día tras día las grabaciones del cantor en el programa radial que él mismo conducía. Cenando en Barcelona por los años 90, en mi domicilio particular, con un casi octogenario Héctor Chupitas Tamponi, su esposa, y un pequeño grupo, familia y algunos amigos, el inolvidable creador de temas como Pedacito de Cielo, Flor de Lino o El Último Café, que se hallaba de gira, me contó la anécdota de cuando, siendo muy jóvenes, con el notable violinista Enrique Mario Franchini, fueron en una madrugada de crudo invierno a saludar a Gardel a su paso por la estación de ferrocarril
de la población argentina en la que los dos músicos se encontraban. Al relatar esta anécdota, Chupita revivía la escena extasiado. Dijo que Carlito se asomó a la escalerilla del vagón y les dijo algo así como: muchachos, gracias por venir a saludarme, pero váyanse pronto a sus casas, que con este frío se van a agarrar una pulmonía. Y uno se imagina entonces a Carlito como un ser sobrenatural, una figura espectral, emergiendo en medio de la bruma, y que les habló, algo maravilloso, y les dijo lo que les dijo. Y esto provenía de un verdadero prócer, Chupita Scamponi, prócer del tango, como es el maestro Scamponi, ya bastante mayor por entonces. Así que calculen ustedes la devoción que hubo y hay por Gardel, incluso entre los músicos y cantantes. De los homenajes que se le hicieron, recuerdo uno especialmente importante y de cuya preparación tenía noticias muy cercanas. Me refiero al oratorio a Carlos Gardel. Oratorio a Carlos Gardel, decía, con música de quien fue mi maestro en el piano, Horacio Salgán, y textos de Horacio Ferrer, acontecimiento musical que tuvo lugar nada menos que en el Teatro Colón en 1985 y al que tuve el privilegio de asistir, invitado por Salgán. Recuerdo las veces que Ferrer se llegaba hasta el domicilio del maestro para hablar del oratorio, pues yo estaba allí, ya que tenía mi clase de piano. Lo escribieron con infinito respeto, casi diría con unción. De Salgán conservo un arreglo de él para piano relativamente sencillo, del Día que me quieras, que me fue obsequiado por él mismo para que yo lo probara en mi piano. Y ya estoy terminando, pero para terminar les leeré el espléndido poema del desaparecido escritor porteño Humberto Cacho Constantini, nacido en 1924, 1987, falleció. Mi hermana Marta, que está presente, también creo que lo conoció, trabajaba, vivía, creo, trabajaba en el mismo edificio en que vos estabas, Marta, ¿no? Entonces, yo tuve el gusto de conocerlo y con él organizamos un par de presentaciones artístico-culturales. Constantini provenía de una familia de origen judeo-italiano y, al igual que Pedro Gambide, debió exiliarse en México en los tiempos de la última dictadura militar. Nuestro siempre recordado y querido colega Eduardo Groba me comentó por aquellos años, los años 80 del pasado siglo, que era familiar de él. Parafraseando a Borges en el título de su poema Fundación Mítica de Buenos Aires, yo diría que Constantini describe en su poema llamado Gardel, y valga aquí la redundancia, la fundación mítica del mito Gardel, esta vez en el contexto de la clase media porteña. Y dice así: para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailarles bajito en la radio, después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo. Tal vez alguien pensó en el amasijo. Y entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos. Nos despertamos bíblicos. Miramos hacia la telaraña del techo y nos dijimos: hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y lo más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro,
lo deseamos, y vino. Y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba: mi Buenos Aires querido. Eran como las 6, esa hora en que empiezan los bailables, y ya acabaron todos los partidos. Muchas gracias. Se nota, primero que nada, el amor que tenés al tango, el amor a Gardel, a la historia, el debate, por supuesto, a que le puedan preguntar a Eduardo todo lo que quieran. Lo que sí les pido, como siempre, tengan un poquito de paciencia hasta que se los desmutee desde el control de nuestro anfitrión. Siempre hay un segundito de espera, pero bueno, se los desmutea y pueden participar. Si quieren levantar la mano o, bueno, a través del chat. Bueno, los vamos escuchando, los que quieran pueden ir mostrando su deseo de participar. ¿Listo? ¿Tu turno? Bueno, yo, como es Carlitos, me anoto primero. Claro, claro. Bueno, ¿No será Carlos por Carlos Gardel, Carlitos, que te pusieron? no sé, pero bueno, puede ser, pero mi familia es muy tanguera, así que no sería raro, pero era un nombre bastante común en aquella época, cuando yo era chico. Claro, sí, sí. Te quería, vos sabés que me acuerdo que Edgardo Rola decía, hay personas que van a escuchar una conferencia y dicen, no entendí nada, pero qué bien lo dijo. Entonces yo digo que en este caso creo que entendí bastante y que lo has dicho muy bien. Muchas gracias. La verdad es que lo has leído con unas cadencias muy sentidas y nos has permitido un poco una noche de psicoanálisis y tango, como hacia tu identidad. Así es. No voy a robar, porque seguramente van a hablar varios sobre el tema del mito, sobre estas cuestiones que trajiste. Quería comentarte respecto al tema de la resiliencia, sí, de un cordobés, uno que vino de Córdoba, pero que fue un porteño, muy porteño y psicoanalista, que fue Arnaldo Raskowski. claro. Arnaldo decía que el genio y el esquizofrénico tenían algo en común, decía. Los dos se habían caído en un profundo pozo, pero uno de ellos tuvo quien lo sacara. Y creo que en estas reflexiones que haces vos de la figura de la madre de Gardel, vi un poco esta reflexión de Arnaldo. Por eso te quería aportar este dato. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención fue los destinos de la identificación de la gente con Gardel. Y vos trajiste tres cosas, trajiste varias, ¿no? Pero interesante el ejemplo de Horacio Deval, de Perón y de Rivero y Goyeneche. Y me da la sensación que, sobre todo en el caso de Rivero y Goyeneche, han constituido verdaderas identificaciones, porque no han sido imitaciones de Gardel, pero como vos dijiste, han crecido a la sombra de Gardel y han tenido su desarrollo propio. Deval ha hecho una identificación superficial, porque evidentemente, de hecho, no tuvo una, y fue criticado por esta especie de pseudo-imitación, y perdió fuerza a lo mejor sus dotes de cantor. Y Perón un uso psicopático. Es decir,
psicopático en el sentido de tomar ese rasgo que él decía, del tipo sonriente y piola. Y hice estas asociaciones porque, como te digo, respecto del mito sé que Marta va a opinar, y seguramente Alberto va a decir algo también. Así que bueno, solo me queda felicitarte, Eduardo, y bueno, y ahora a disfrutar la noche, a seguir disfrutando. Muchas gracias, Carlitos, por tu intervención. No sé, Carmen, si te parece... ¿Querés contestar brevemente? Sí, brevemente, claro. Después seguimos con varias personas. Sí, yo soy un convencido que Gardel es un buen ejemplo de resiliencia, que es un concepto que no viene del psicoanálisis, pero que ha de ser adoptado por el psicoanálisis, ha sido adoptado, por lo menos algunos lo defienden mucho, me parece muy interesante. Uno de ellos es mi querido y viejo amigo Rubén Zuckerfeld, que habla de la resiliencia. Y bueno, pero al mismo tiempo no hay figura más mística en el sentido de misterioso que Gardel. O sea que, ¿cómo sale de todo esto? ¿Quién es el tutor, como diría este psicoanalista francés que nombré? Se me escapa el apellido ahora. René Caes. No queda muy claro, pero doña Berta, uno tiene que pensar que ha ejercido un papel muy importante desde la función materna, sea la madre biológica o la madre adoptiva, ¿no? No lo sé bien. Lo que dice de las identificaciones es muy interesante, me ha hecho pensar, ¿no? De qué manera se identifican unos y otros, como Rivero y Goyeneche, o Sosa. Rivero y Goyeneche y Julio Sosa idolatran, obviamente, valoran enormemente la figura de Gardel. Rivero escribe un libro sobre Gardel, estuve hablando con Rivero antes que saliera el libro, una admiración por Gardel, pero sin embargo desarrollaron su personalidad propia, ¿no? Fue como que la identificación con Gardel formó parte de una especie de entramado identificatorio, en el yo probablemente, en tren de querer teorizar, ¿no? Lo de Perón fue evidentemente una especie como de plagio de la fotografía. Y lo de Horacio Deval, diríamos como una identificación superficial, como vos decías, si bien el hombre tenía una voz muy afinada y llegó a ser cantor de Horacio Salgán, y tuvo sus admiradores. Era un buen cantor, pero su voz se parecía, para desgracia de él, demasiado a la de Gardel. Bueno, esto es lo que quería decir. ¿Qué tal? Bien. Me alegro de verte. Va a hablar primero Manuel, que pidió la palabra antes que yo, y después yo. Bueno, un gran saludo, Eduardo, pero Sí. aparte te quería hacer 2 o 3 comentarios cortitos. Yo leí tu trabajo, me interesó mucho, sí. Y me llamó la atención el tema de que insistieras en que el hecho de que Gardel no sabía escribir música y que se la escribían otras personas, porque hay muchos casos dentro de la creación musical que no sabían escribir partituras, ¿no? Creo que Gardel no es el único, que Marta Rodríguez tampoco escribió la comparsita, parece que era una hermana de él el que la transcribió, digamos, ¿no? Sí. A mí me parece que no es tan importante en el caso de un género, ¿no? No, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y ahora te lo aclaro. Sí, ahora y una cosita muy breve, si puede ser que es cortita. Sí. Mencionaron recién a Julio Sosa. Es muy interesante porque hay declaraciones de Julio Sosa que están grabadas en internet en donde dice que es un gravísimo error imitar a Gardel. Hay que cantar las cosas de Gardel, pero con un estilo propio, ¿no? Por supuesto. Hay declaraciones que no tienen desperdicio de él. Bueno, te dejo para que hables vos. Marta. No, Eduardo, ¿querés contestar o te digo alguna cosita? Te escucho y luego le respondo si hay alguna pregunta a los dos. Sí. Bueno, primero quiero agradecer que Eduardo estuvo cuando el Grupo de Arte y Psicoanálisis presentó su nota sobre el mito de Gardel.
tiene una característica muy importante, que es el acercamiento al hombre común. Para Bion el mito se forma como emergente de los pensamientos sin pensador, una concepción teórica difícil de Bion, pero que expresa la necesidad de un pueblo. En el poema de Constantini, que nosotros también leímos, está dicho, lo deseamos y claro, y lo deseamos y vino. Y nos hablaba a nosotros, se abrieron los cielos de costado, y nos cantó Mi Buenos Aires querido, con lo que Constantini marca la raigambre popular, la raigambre popular de Buenos Aires, de la figura de Gardel. Y la otra cosa es esa cercanía, donde es casi tocable, casi diario. Yo en el trabajo habíamos puesto, está en el colectivo, en el almacenero, en el panadero. Gardel cada día canta mejor. Y bueno, te agradezco porque es un tema muy querido a nosotros. Y a Julio. Julio Granell tenía un gran amor por Carlos Gardel. A mí me lo decía siempre, cada día canta mejor. Bueno, Marta, soy yo quien aprovecho la oportunidad para agradecerte especialmente, porque vos tenés la culpa que yo esté aquí esta noche, vos sobre todo, con este trabajo, porque vi que era posible en un ambiente psicoanalítico hablar sobre el tango, hablar sobre Gardel, que no se me da a menudo, obviamente. Se me daba en otros contextos. Entonces, bueno, yo ya tenía un trabajo sobre el mito de Gardel y dije, bueno, va a ser complementario al trabajo de Marta junto a otras colegas en una casa amiga como es IPEGA, ¿no? Así que yo te agradezco a vos que me has permitido hablar de este tema, es muy grato para mí. Siempre en un nivel de cierto grado de divulgación, porque proviene una conferencia para público, como se dice aquí en España, variopinto, muy variado, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay una necesidad del ídolo, primero el ídolo, que después puede o no evolucionar, por así decir, a mito, ¿no? Yo me acuerdo que el entusiasmo que yo tuve con los 2 goles de Maradona a los ingleses, no lo tuve nunca en mi vida, salí como loco a gritar, cuando se metió a toda la defensa de los ingleses y estaba muy fresca la guerra de Malvinas. Era un héroe, nos representaba a todos los millones de argentinos, y después se ganó el Mundial él. Así que bueno, esto da la pauta de la importancia y lo notable del fenómeno de la creación del ídolo, pero siempre en base también a hechos reales, a verdaderos méritos y hazañas incluso, ¿no? Por lo que lo de Maradona fue una hazaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto a lo que te traía Manuel, para aclarar un poco, esto no va en desmedro del talento de Gardel como compositor. Gardel era un analfabeto musical, yo lo describo en el artículo, que lo que digo es que él le surgía, por su enorme talento, le surgía una melodía, muchas veces sobre la base de una letra de Lepera, y en los últimos años fue su letrista, con el que formó el famoso binomio Gardel y Lepera, aunque Lepera siguió siendo, como dice un amigo mío de Buenos Aires, ese ilustre desconocido, eclipsado por el figura de Gardel. Pero bueno, ¿qué pasaba? Que Gardel se lo tarareaba a Lepera y los dos querían retener la música porque no sabía escribir, Carlitos. Y al día siguiente se desesperaban porque se habían olvidado la melodía. No había grabadores tampoco en esa época. Entonces se ideó un sistema, yo lo tengo en el artículo, creo que Teti Tucci, que fue uno de los grandes músicos con los que estuvo junto a Carlitos en esta gira tan larga de él, y donde salen unos temas musicales fenomenales. Por una cabeza, no vayan a creer, no se imaginan el éxito de Por una cabeza en toda Europa, tanto como El día que me quiera, o Volver, o Mi Buenos Aires querido, o más. Esto, Por una cabeza es un tango que hay versiones musicales sin letra espectaculares. Bueno, yo llegué a dudar de Carlitos compositor, si era realmente el que componía los temas. Y lo hablé con Horacio Ferrer, con quien yo tenía una relación muy buena,
Me dijo, ¿por qué, Eduardo, no vas a aceptar de que Gardel hizo estos temas? Mira, y digo, hay temas como Los ojos de Mimosa, que es una jota aragonesa, que hay que tener una cultura musical para hacer una jota aragonesa, o melodías de una riqueza enorme, como El día que me quieras, o Cuando tú no estás, o Lejana tierra mía. Pero bueno, dice, si era un tipo que tenía un talento enorme, y evidentemente una capacidad para interpretar los temas, ya sean dramáticos o humorísticos o lo que fuera, ¿por qué no como compositor? Compuso casi 120, perdón, sí, 120 temas casi, Gardel. Al final me terminó convenciendo Ferrer, porque sí, lo que hay como complemento, lo dicen varios investigadores, es que indudablemente él componía la melodía, pero eso quedaba embellecido por la armonía, la armonía, que en el caso del piano la melodía toca el brazo, la mano derecha, y la armonía serían los acordes, que pueden variar mucho, es la mano izquierda, ¿no? Y ahí está Teri Tucci y Alberto Castellanos, que eran dos señores músicos, pero no le resta mérito a Gardel como compositor, fue formidable como compositor. Lo que pasa es que el Gardel cantor, digo yo, eclipsó al Gardel compositor, está todo escrito en el texto, en el artículo. Y hay dos músicos de Buenos Aires muy conocidos, que yo menciono allí, que se atrevieron a decir que preferían al Gardel compositor en vez del Gardel cantor, lo cual me pareció a mí un poco ofensivo, no me gustó muy mucho, pero bueno, para ellos era un gran compositor. Ellos eran, bueno, uno de ellos está con nosotros, que es Rodolfo Mederos, y el otro era Leopoldo Federico, que falleció hace unos años, lamentablemente. Pero bueno, como compositor formidable. Volver, Melodía del Raval, El día que me quieras, como te dije, Por una cabeza, Cuando tú no estás, etcétera, etcétera. Seguimos entonces. Bueno, felicito a Lalo. Tenemos 40 años de recorrido juntos. Pero Somos como gemelos, Jorge. Sos mi hermano gemelo. En esta ocasión tengo que plantear algunas diferencias. Respecto Ya a lo me que imagino. hablaban recién, quiero hacer un comentario. Bueno, yo tengo la particularidad de que CIPEA, y me siento muy satisfecho, un trabajo mío en el año 83 inauguró los comienzos de CIPEA. Y me voy a referir a eso, ¿no? Pero hago un comentario porque yo soy biógrafo de Leopoldo Federico y de Julio Sosa. Y efectivamente Leopoldo Federico prefería al Gardel compositor, porque él lo prefería a Julio Sosa como cantante. De hecho, hicieron una trayectoria notable. Bueno. No me es fácil decir lo que quiero decir, porque en este trabajo, que ya lo hablamos con Lalo por teléfono, yo tengo mis diferencias y las quiero exponer. A mí me cuesta verlo a Gardel resiliente. No lo veo resiliente. Como no lo veo a Chaplin resiliente. Chaplin tuvo una historia tan complicada o más que la de Gardel. Y alguien puede decir, ¿el éxito artístico hace del individuo un resiliente? Yo entiendo que no. ¿Por qué digo que Chaplin no fue un resiliente? Vivió 88 años, ¿sí? Y maltrató a cuanta persona tuvo a su lado. ¿Por qué digo que Gardel no lo veo resiliente? Porque sus síntomas, la obesidad mórbida que tuvo, el hábito del juego y su accidente, junto con Lepera, que fue un hombre muy complicado. Troy lo decía, ahí aparece Lepera, de que me dijeron que no era un buen tipo, pero ¿qué importa ya? Hay teorías de todo tipo respecto al accidente de Medellín. Sí. De que hubo un tiroteo en el avión, después todo se desmiente. Inclusive, después tenemos los orígenes de Gardel. Porque Gardel, Lalo adhiere a la teoría uruguaya, como adhirió Ricardo Stuni, que fue un gran amigo mío, me acompañó en mis libros, etcétera, etcétera. Yo adhiero a la teoría francesa. En La peste de Tebas presenté Gardel y Lasserre,
que junto a lo que dice la escritora Alicia Duchamp-Ortiz, ella diría la hipótesis francesa. De hecho, Gardel al padre francés lo conoció, o la madre se lo quiso presentar y él le dijo, no, ¿para qué lo queremos? La vida de Gardel estuvo llena de muchas cosas oscuras, inclusive con la política. Claro. Porque él le dice a Francisco García Jiménez y a Anselmo Aieta, ahora de paso comento lo de los músicos que no sabían música. Hubo 3 grandes compositores, Enrique Santos Discépolo, Anselmo Aieta y Roberto Grela, que de música nada sabían, y fueron los 3 extraordinarios. No sabían leer un pentagrama. Y adhirió al conservadurismo que derrocó a Hipólito Yrigoyen y grabó el tango Viva la Patria. Es un tema oscuro en la vida de Gardel. Por eso le digo, ¿qué es un resiliente? Un resiliente es una persona que toma conciencia de las penurias que vivió y las elabora. Y en mi opinión, Gardel no elaboró. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque las situaciones traumáticas que tuvo, las que yo digo en el trabajo sobre accidentes que presenté en el año 83, quedaron inscriptas en su vida por la carencia profunda que tuvo de la figura del padre, y como mito, muchos de los cantantes imitaron el destino del mito. Julio Sosa, Francisco Fiorentino, Susi Leiva y el cantor uruguayo Gustavo Nochetti. Todos murieron en accidentes. Entonces, si yo tengo que tomar un ejemplo de resiliente, ¿a quién tomo? A Miguel Naidorf. Miguel Naidorf sí fue un verdadero resiliente. ¿Por qué? Porque él viene a la Argentina en 1939, se declara la guerra, los nazis matan a su hija y a su esposa y a una familia de 300 personas, y él recompone su vida 2 veces, porque después su segunda mujer se murió. Una de sus hijas es psicoanalista, ¿sí? Que fue compañera mía en la Facultad de Medicina. Ese sí fue, y yo tuve la oportunidad de conocerlo a Naidorf porque fui ajedrecista. Entonces, y vivió 83 años, y fue un hombre admirado en todo el mundo. Pero Gardel, sus situaciones penosas y traumáticas, las actuó. Entonces me cuesta adherirme al concepto de resiliencia que plantea Lalo. Bueno, esto es para hablar montones de veces. Le quería mostrar este libro, si ustedes no lo han visto, que se llama Barceló, Ruggerito y el populismo oligárquico. Ahí aparece la foto de Gardel. Sí. Está a la izquierda de Gardel es Juan Ruggiero, un famoso delincuente que trabajaba para Alberto Barceló. Y el que está al lado es un poeta que se llama Bartolomé Aprile, ¿no? Algunos dicen que Gardel se unía a esta gente para obtener su identidad argentina para poder viajar a Europa, cosa que es bastante cierta. Pero él adhirió a una época muy terrible que derrocó a Irigoyen y que estaba teñida de figuras muy siniestras de la época. Es una zona oscura que tienen todas las personas, ¿es así? Pero bueno, es la primera vez que en 40 años disiento con mi querido amigo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Voy a contestar a Jorge. Ha dicho muchísimas cosas, por supuesto, porque ya dije que somos como gemelos. No conozco a nadie tan parecido a mí como Jorge, que nos conocemos hace 40 y pico de años, tan fana del tango como del psicoanálisis, psicoanalista de muchos años. Y sí que me acuerdo cuando presentaste ese trabajo sobre los accidentes Fiorentino. Me estoy confundiendo con el presidente del Real Madrid, Florentino. Por eso me costó decir Fiorentino. Fiorentino fue el que se murió en un charquito. Fiorentino, Gardel, Julio Sosa, sí que me acuerdo.
bueno, es una satisfacción, una emoción que estés, Jorge, y un lujo también por todo tu conocimiento, porque has sido biógrafo justamente de algunas grandes figuras del tango que estamos nombrando esta noche, como Julio Sosa y Leopoldo Federico. Y bueno, yo creo que es muy interesante este desacuerdo, este disentir respecto de si fue o no un resiliente Gardel, porque nos obliga a reformular el concepto de resiliencia. Como es un concepto relativamente nuevo en el mundo psicoanalítico, me parece que no lo tenemos bien elaborado tampoco, porque habría que definirlo con más precisión. Porque a lo mejor si una persona sale adelante superando situaciones traumáticas, donde el trauma parece que actúa como un revulsivo, carencias y adversidades, no es suficiente para ser considerado resiliente en tanto y en cuanto haya cosas que no haya podido resolver, como por ejemplo la obesidad o la ludopatía. A Bolívar lo dan por residente, pero no era ningún santo. Si vos te pones a leer la biografía de Bolívar, te vas a horrorizar. O sea que esta de la resiliencia, en todo caso, lo dejemos con puntos suspensivos, te diría yo, para que podamos madurar, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, a qué le vamos a llamar resiliente y cuáles serían las condiciones. El accidente de Gardel, bueno, yo he conocido también a parientes de José Plaja, que fue secretario y traductor, intérprete de Gardel, que fue uno de los 3 sobrevivientes del accidente de Medellín, que quedó con quemaduras muy graves, que era un catalán, que vivió en Cataluña, en la zona del Empordà, y él niega, dice que es falso eso del tiro que le espera que iba dirigido a Gardel, forma parte de la leyenda todo eso, y que le dio al piloto Samper Mendoza y de ahí sobrevino el accidente. Se dicen muchas cosas de la muerte, del nacimiento, como bien sabes, de la política de él. Con respecto a la política, a mí me ha quedado mucho lo que dice Del Priore. Del Priore dice, Gardel se lo cuestiona a nivel político. Gardel fue un cantor, no fue un hombre político, no fue un revolucionario. En todo caso, lo que revolucionó fue el tango. Pero no se le pida mucho más, porque a Viva la Patria de Ayete García Jiménez del año 30, que Gardel canta, podemos anteponerle Al pie de la Santa Cruz, que es un tango protesta, el tango Pan, el tango Medianoche. Gardel cantaba hasta la guía telefónica, y como decía Piazzolla, fue el único artista que embelleció temas absolutamente infumables. Pero lo cantaba Gardel y era una maravilla. Eso es cierto. De modo que no se puede pensar de que Gardel, porque cantó Viva la Patria, era un señor reaccionario de derecha facho. Hay que ubicarse en el contexto de la época. Claro, este fue el primer golpe de Estado y después vinieron un montón de golpes de Estado terribles para Argentina, terroríficos, y lógicamente cantar Viva la Patria. Y a mí me defrauda también el propio García Jiménez, que es un letrista, un poeta para mí maravilloso del tango, tiene unos temas fabulosos. Pero bueno, hay que ubicarse en el contexto de la época para poder entender qué le pasaba a esta gente que glorificaba ese golpe de Estado. Parecería que desde el punto de vista político era más bien conservador, ahí lo tenemos en su relación con Barceló, el caudillo de Avellaneda, y con Ruggerito, que era su guardaespaldas, pero también se daba con todo el mundo. Se daba con gente que hoy podríamos decir que eran de derecha y otros que eran de izquierda también. Aquí en Cataluña, en Barcelona, que era venerado Gardel, le regalaron un coche convertible que lo llevó a la Argentina. Los admiradores, era amigo de gente muy liberal, por lo menos, personas muy progresistas, digamos, en su pensamiento, figuras muy conocidas. Benedetti dice compañero Gardel, él quiere verlo así, Mario Benedetti. Pero la verdad es que Gardel era un cantor, punto. No estaba quizás tan apasionado por la política, estaba muy obsesionado por su carrera, y si algo revolucionó fue el tango.
Bueno, y lo otro, por supuesto, el gran tema es este de los orígenes de Gardel, quienes adhieren a la historia oficial, a la historia de Gardel francés, y otros a la historia, a la teoría uruguayista. A mí me resultó muy interesante un documental de un director uruguayo, Ricardo Salas, que le llevó 10 años la investigación, y hay una serie de testimonios sumamente interesantes en ese documental en favor de los orígenes uruguayos de Gardel, que además de ser reales, la historia es rocambolesca, es espantosa, porque el padre era prácticamente, si este fue el padre, don Carlos Escayola, que fue uno de los hijos de Joan Escayola, que había migrado desde Sabadell, Cataluña, a Uruguay. Bueno, este señor era dueño de vidas y haciendas, fue un criminal, tenía como 50 hijos naturales y supuestamente si Gardel fue su hijo, era un hijo que nunca reconoció. Yo tengo una serie de testimonios en ese sentido y Ricardo Ostuni, que lo has conocido mejor vos que yo también lo conocí personalmente Ostuni, pero bueno, Ostuni ha hecho un prólogo en uno de tus libros. Vamos a coincidir en esto, era un investigador, un estudioso muy serio, muy honesto. Y este libro, Repatriación de Gardel, me merece mucha confianza. Gracias, Jorge, por tu intervención. No, gracias y te felicito, Lalo. Gracias. Bueno, Te felicito, Eduardo, y aparte agradezco lo que he escuchado esta noche tuyo, también de parte de Jorge, el poder ilustrarme en historias que no conozco tanto. Conozco, por supuesto, a Gardel y demás, pero nunca me he ocupado mucho de los pormenores de la vida de ellos o de otros personajes del tango, así que, bueno, me ha venido muy bien escuchar todos los datos que han dado. Me quería detener un poco a raíz de las cosas que he escuchado en el tema del mito y en el sentido, digamos, haciendo un ejercicio de psicoanálisis aplicado rápidamente a las cosas escuchadas. Como mito, Gardel queda muy asociado también al mito del héroe y el carácter del héroe, digamos, las cosas que distinguen al mito del héroe nace de un dios y una madre humana, por decir así, deja su tierra, acomete empresas gloriosas que lo evidencian como hijo de ese dios, bueno, hace su destino y después tiene el periplo del héroe, donde cae en desgracia y muere. En ese sentido tiene esas características. Uno puede decir que para que se den esas características, por ahí coincide con algunos de los datos que vos mencionás de Gardel, con el padre desconocido. Ese padre desconocido da lugar también a los protopadres, al Dios, por decir así. Y en ese sentido, así como dice Freud, ¿no? Que hay una identificación primaria y directa con los protopadres, los ancestros, y luego la identificación secundaria con el padre de la historia personal, la que hace al yo y demás. Esa ausencia de padre por ahí mantuvo la pregnancia de esa otra identificación directa con los protopadres, los ancestros, el yo ideal, ese yo ideal que normalmente en la evolución queda
de algún modo opacado y detrás de lo que es el yo que se va configurando con las identificaciones secundarias, sobre todo con la identificación padre. En ese sentido, mediando un poco en lo que decían de la resiliencia o no resiliencia, estoy en parte de acuerdo con lo que decía Jorge, en el sentido de que no aparece, si uno lo toma como una elaboración yoica, una elaboración más secundaria de traumas o de situaciones sufridas, digamos, tal vez no se encuentran en Gardel esas características, y el brillo que se fue destacado por todas las cosas que dijeron, tiene más que ver con ese brillo, digamos, que viene, digamos, de lo inmemorial, de los ancestros, ese brillo que trasciende al yo. Y en ese sentido, los logros, los éxitos, etcétera, se podría decir, hay una suerte de comunicación más directa de los contenidos del yo ideal con un yo que les da cabida, dándole, teniendo ahí el talento, alguna situación, eso genera el brillo con el cual se destacan, pero sin que sea producto de un trabajo y una elaboración yoica que posibilite eso. En relación con eso, unía también otro aspecto, porque en ese sentido se puede decir, en muchas situaciones se puede observar algo así, pero hay algo que lo destaca y que lo hace figurar como algo sobresaliente. Y en ese sentido pensaba en la voz. ¿De dónde viene la voz? Uno dice, bueno, es la voz de fulano, la voz de Mengano, ¿no? La voz de Gardel, pero en rigor se puede decir, es la fuente de esa voz se pierde un poco en la historia. Se puede decir, es la voz de los muertos la que suena ahí, más allá de las cosas que diga, del tono, etc. Hay algo, digamos, que no es muy descifrable, que tiene la voz, un imponderable, que transmite, ¿no?, esas memorias de los muertos. Y si es un mito, el mito siempre habla de lo que no tiene historia, ¿no?, de memorias perdidas. Incluso la palabra mito, etimológicamente viene de mu, que es palabra, pero palabra de labios cerrados. Diferente de palabra o de fábula, que es palabra de labios abiertos. Entonces, esa palabra, ese tono mudo que está en la voz, eso que transmite esas memorias ancestrales, por ahí es lo que prende en todo aquel que lo escucha, se hace universal, porque hay algo que resuena en cada uno, que va más allá del yo y demás, sino que tiene que ver con esas memorias míticas. De hecho, la muerte de Gardel tiene un poco ese carácter también, ¿no? Es el punto cómo mueren los héroes, y es un poco
el destino también de personas. Hemos estudiado en un grupo algunas cosas, las personas donde la pregnancia del yo ideal domina o está sobre los desarrollos yoicos, es muy habitual muertes tempranas o trágicas, y en ese punto coincidiría también con lo de Gardel. ¿No? Vos mencionaste también otro mito, otro personaje mítico, el de Eva Perón. En un grupo hicimos un estudio sobre Eva Perón, y también tiene una infancia así, un padre que no era desconocido, pero bueno, era, en fin, hay muchos elementos también de carencias y demás, pero que le dieron también una fuerza o un impulso de algo que va más allá del yo. Bueno, es un comentario a raíz de las cosas que estuviste diciendo, y bueno, te felicito y me alegro otra vez de verte en CIPEA. Muchísimas gracias, Carlos. Me quedo reflexionando acerca de varias cosas que has dicho. Adelante, Marta. Bueno, no, bueno, simplemente agradecer a CIPEA que me lo trajo a mi hermano cerquita y a la maravilla del Zoom. Yo he disfrutado mucho todo, y de mi hermano, de quien conozco la pasión por el tango desde muy chiquito, cuando empezaba con el piano y con su amor por Gardel. Bueno, estoy muy emocionada, lo felicito, y siempre estoy aprendiendo, porque la verdad que es verdad que el cantante eclipsó al compositor, porque es como que uno no registra y se olvida de esa parte de Gardel. Y hay tantos tangos maravillosos, ¿no? Por una cabeza, que es un tango que amo mucho, qué sé yo, y tantos otros que nombró recién Lalo, compuestos por Gardel, y que yo a veces no los tenía en cuenta. Entonces él trae esto y me parece importante y valioso. Y bueno, y me pareció el trabajo, aparte de informativo, muy lírico, porque justamente pone esa pasión que yo conozco tanto y que conserva. Bueno. Nada más, gracias. Gracias, Marta. Bueno, vamos a finalizar. Por supuesto, Lalo, te agradecemos muchísimo. Ha sido una noche hermosa, no solo por recuperarte en CIPEA, sino por escuchar un trabajo que a todos nos deja sumamente enriquecidos y contentos, y por conectarnos con nuestros orígenes tangueros. Así que bueno, muchísimas gracias, te esperamos pronto con alguna otra novedad. Sé que tenés una presentación para Córdoba el sábado, así que bueno, estamos invitando a todos, ya estamos mandando algunas invitaciones y comunicando tu presentación para Córdoba el sábado próximo. Así que bueno, te agradecemos mucho, les pedimos si pueden poner las cámaras, así nos sacamos todos una foto. Te agradecemos mucho y bueno, y hasta muy pronto. Y gracias a todos por participar. El agradecido soy yo. He pasado una noche muy, muy hermosa junto a todos ustedes, hablando de temas que nos importan y que hacen a nuestra identidad, ¿no? De modo que, ¿qué más puedo pedir? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos nuevamente. Nos mantenemos en contacto, ¿eh?